Una noticia que tiene que ver con el temor de las autoridades y de los propios londinenses, porque ya se extiende no solo a Londres, sino a otras ciudades. Hablamos de lo que está pasando en Inglaterra, de estos saqueos, de estos actos vandálicos, según las autoridades, que en realidad se inician después de la muerte de un joven, aparentemente en un hecho bastante confuso. No habría estado armado y de todas maneras la policía le disparó. Su tercer día consecutivo de disturbios, donde grupos de encapuchados saquean comercios, prenden fuego a edificios y vehículos, por lo menos en 8 distritos de la capital. Las cosas empezaron en Enfield. Un reportero dijo que se podían ver columnas de humo sobre el cielo de la capital y los bomberos siguen luchando para sofocar las llamas. Hay detenidos, hay puestos de control. Un joven de 26 años resultó herido de gravedad por disparos de bala, fue ingresado al hospital en las últimas horas. La violencia se ha extendido también a otras ciudades como Birmingham, Liverpool, Manchester y Bristol. Saludamos a Martín. Buenos días, Martín. ¿Dónde estás en este momento? Buenos días. Pues me encuentro aquí en mi departamento en Hackney, en la calle Mare Street, que es justo pues a la vuelta de la esquina donde ayer sucedieron pues estos actos de violencia. Estamos en diálogo directo con Martín Aldalur, el colega vasco que está cubriendo esta información. Ya te dejamos en diálogo con nuestro compañero Raúl de la Torre. Muy bien, gracias. ¿Qué tal? Buen día, Martín. Quizá buenas tardes para vos. Autor de un libro que se llama Clandestinos, porque es un especialista en inmigración, Martín Aldalur. Y queríamos consultarte porque las crónicas periodísticas que están llegando a Buenos Aires hablan de que esto que se inició como una irritación contra la policía por el asesinato de un joven, ahora ha sumado las manifestaciones por frustración en los barrios más pobres, resentimiento de las minorías y otros elementos que han ido condimentando esto que se ha convertido ya en 3 jornadas consecutivas de violencia, de movilización en Londres. ¿Cómo estás viviendo vos esto? ¿Cómo estás analizando este fenómeno que se está dando en la capital de Inglaterra? Bueno, pues esta situación que está habiendo ahora mismo es una situación que no se esperaba, es una situación que ha tomado por sorpresa tanto a las autoridades como a la propia policía también. Cabe destacar que los políticos estaban prácticamente todos de vacaciones y recién han empezado a reaccionar ahora. El primer ministro creo que está volviendo ahora mismo de sus vacaciones en Italia, lo mismo sucede con el jefe de gobierno de la ciudad, con Boris Johnson. Y es una situación que también a los propios analistas les ha tomado por sorpresa. Desde luego no se puede hablar de un único factor, hay múltiples factores, pero igual que lo que ha sucedido en otras zonas de Europa y en el norte de África, hay un componente de frustración en la juventud, en una juventud que es muy específica, porque no hay que olvidar que pues la sociedad inglesa es una sociedad muy clasista y hay unos jóvenes, pues un segmento de la juventud que ante una perspectiva de frustración personal en la que hay una falta de perspectiva, de futuro, pues se genera esta frustración que es un motor también, ¿no? También hay un sentimiento de marginación en algunas minorías étnicas y luego también hay un impulso por la posibilidad de pillaje o de vandalismo juvenil en el que se pueden sacar pues unos celulares ahí, unos plasmas y todo esto pues digamos que ha sido el caldo de cultivo. Martín Aldalur, Claudia Charasco te saluda. Martín, me gustaría si se puede llegar a hacer un paralelo con lo que se vivió hace unos años, no sé si fue 2006, 2007, pero estoy cerquita de esa fecha, y en París empezaron a salir los jóvenes a la calle, cansados de no tener posibilidades laborales o de estudio, sobre todo hijos de inmigrantes, y empezaron a quemar automóviles. Tú recordarás que hubo una intervención bastante fuerte de parte del Ministerio del Interior, de la Seguridad, porque se vivieron momentos muy difíciles en París. ¿Qué paralelo se puede hacer entre aquello y lo que se vive hoy en Londres? Bueno, hay unas coincidencias importantes en el sentido de que se trata de la juventud, de segmentos que viven en las periferias y que de alguna manera pues están siendo marginadas socialmente. Y encima hay otro paralelo con que también fue el detonante fue la muerte de un joven a manos de la policía. En aquel caso fue porque estaba siendo perseguido, si no recuerdo mal, por la policía y terminó muerto, y en este caso también en un acto confuso en el que ha terminado muerto un joven. Lo que yo sí que haría un análisis es en la diferencia de los dos casos, porque Francia se caracteriza por un tipo de integración con su migración que tiene que ver pues
con una idea universalista, ¿no? En la que un inmigrante puede ser francés en la medida que aprenda y se integre y se asimile a la cultura francesa. Entonces en 2 o 3 generaciones podría ser francés, y en el caso inglés existe esta idea de multiculturalismo en el que hay una convivencia desde la diferencia, aunque siempre hay una cultura dominante que es la inglesa. En los 2 casos, los 2 proyectos están fracasando. La cuestión es que Europa está tratando el tema de la inmigración de una manera que es pues a través de la criminalización y que no está siendo efectiva en términos de convivencia pacífica y fructífera. Pero en cualquier caso también cabe salvar o recordar que ayer, por ejemplo, pues se veían situaciones en las que estos jóvenes, que también había ingleses, digamos, puramente ingleses, que iban haciendo estos actos de vandalismo y llegaban a barrios donde estaban pues unos comerciantes hindúes o comerciantes turcos que estaban defendiendo sus comercios y se enfrentaban a ellos. Y decían, por aquí no pueden pasar. Martín, estamos escuchando tu análisis y estábamos viendo en vivo, hasta hace un segundito nada más, el incendio, el fuego en la planta que tiene la empresa multinacional Sony en la ciudad de Londres. La pregunta, este descontento social que se sabe cuándo empieza pero no se sabe cómo termina. David Cameron, el primer ministro, que tuvo que volver rápidamente de sus vacaciones, ¿qué respuesta le va a dar? ¿Solamente la represión? Bueno, pues en un contexto de recortes sociales, la verdad es que parece difícil pensar que pueda dar otra respuesta. La verdad es que yo no puedo saber qué medidas va a tomar exactamente, pero parece que van a ser principalmente las de la represión, yo creo. ¿Cómo relacionarías, Martín, recién que mi compañera Claudia te hacía la comparación con lo que sucedió en Francia, ¿cómo lo relacionarías con lo que sucede en tu país, en España, con este movimiento de los indignados, donde también la juventud es la gran protagonista? ¿Esto también es un producto de la emergencia social que está habiendo en Europa, de los jóvenes que salen a manifestarse por afuera de los partidos políticos, de las expresiones políticas más tradicionales? Bueno, yo creo que primero hay que rescatar la diferencia, y es que este movimiento que ha surgido en Londres no tiene un tinte político, no tiene un tinte ideológico, pero sí que es la respuesta a un contexto que es similar, no solo en Europa, sino en todo el mundo. Y es que tanto en Europa como en África, como en América Latina o como en cualquier rincón del mundo, uno de los segmentos que se ven más golpeados por la crisis y el desempleo es la juventud. Y eso es una realidad que es completamente, pues, que se hace palpable en situaciones de crisis, además, donde hay una situación de recortes, una situación de malestar. La cuestión es que en España o en otros lugares de Europa ha tenido un matiz mucho más cívico, mucho más político y en el que ha habido pues unas ideas y encima en el que se ha tratado pues de encauzar por una vía pacífica, ¿no? Nunca violenta. Y en este caso pues han sido, digamos que, focos de violencia que han tenido un contexto, pero que no han tenido una expresión política en el sentido ideológico. Es político en la medida que todo se puede definir como político, en la medida que tiene una incidencia, ¿no? Martín, en el viejo continente se impone ante esta situación que no solamente se da en Gran Bretaña, sino en muchos países de Europa, se impone un cambio de paradigma que esté en contra de la receta que todos conocemos desde hace tantos años: ajuste, baja de salario, congelamiento de puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Lo que sucede, por un lado, es que hay, digamos, que una desconexión cada vez mayor entre los políticos y la población, yo creo. Eso es, bueno, es mi percepción, por lo menos. En la medida que uno ve, pues, protestas en las que se exigen reformas, los políticos pueden hacer, pues, algún pequeño viraje hacia esas reformas, pero enseguida están los mercados, que son este elemento que nadie sabe quién es exactamente, pero que genera pues una fuerza sobre los gobiernos y es quien realmente marca las políticas de los estados. Y de momento pues está teniendo unas consecuencias que en las elecciones se están viendo. En las últimas, por ejemplo, pues hubo pues en las últimas elecciones municipales en España lo que hubo fue una alta abstención, un abstencionismo activo, se podría decir,
y luego pues hay un surgimiento de nuevos partidos políticos que se nutren de los movimientos sociales que vienen a decir pues que no están de acuerdo con este paradigma político, pero parece casi inalcanzable llegar al ámbito de la decisión. Martín Aldalur, gracias por esta comunicación telefónica para la televisión pública en directo desde Londres. Muchísimas gracias y seguramente volveremos a renovar el contacto. Muchas gracias a ustedes.